Ya, ahí está grabando, confirmen. Sí, más. Y más. Ya, ahí estaba el error, pues no estaba grabando y estaba sin audio. Ya, bienvenidos a su clase el 18 de octubre del 2024, su clase de didáctica de la química. Estábamos haciendo referencia sobre la clase anterior y habíamos visto en el texto de la didáctica general la relación que tenía la didáctica con sus ejes principales de trabajo y los elementos como tal. Entonces, ahí habíamos citado la relación importante que tiene, por ejemplo, con la didáctica, con la tecnología y lo que corresponde a la parte cultural indagadora. Hasta ahí habíamos llegado a la clase anterior. Y ahora nos corresponde seguir analizando el tema de metodología de enseñanza-aprendizaje e interacción sociocomunicativa. Pero vamos haciendo una especie de recordatorio de, de la tarea que habíamos dejado. Entonces, Christopher Proaño, ¿qué encontró en la parte tecnológica de apoyo a la didáctica? Máster, buenas noches. ¿Me repite la pregunta, por favor? Se dejó de tarea que ustedes encuentren 10 plataformas o 10 ejemplos de cómo la tecnología apoya la didáctica. ¿Qué cosas usted encontró en su tarea? No he hecho Oh, no he hecho la ah, tarea. bueno, no, Máster, disculpe. ¿Ah? O sea, aparte de lo que sería su Ya dijimos que no ayuda, toquen esas cosas porque eso es ya muy popular. Era una investigación que pues, tienen que hacer. cierto, Máster, disculpe, puede ser también el correo electrónico, lo que es el Gmail, nos ayuda tanto a No ha hecho enviar su correos. tarea, esa es la verdad. No ha hecho la tarea. Mayra Andrade, ¿qué investigó? Mayra Andrade, Mayra Andrade, Buenas noches, Master. ya la escuchamos, Mayra Andrade. ¿Qué investigó? ¿Qué plataformas tecnológicas dan apoyo a la didáctica? Nada. Kevin Villamar, Kevin Villamar, qué cosas, ¿no? Nadia Bernita, a ver, Nadia Bernita. No le doy la palabra a Kevin Monfilio porque Kevin Monfilio no puede ser el que participe en todas las clases. Nadia Bernita, abra audio. Yo investigué. Ya, señorita Ana Paula, pero espérese un ratito, escuchemos a ver qué han hecho el resto de personas. Yarenis Guamán, Yarenis Guamán, nada, ni responde ni nada. Joana Muñoz, Buenas noches, mi gente. Las plataformas que yo encontré estaba lo que era Microsoft Teams, lo que es la Classroom, Google Meet y los demás no los he buscado todavía, pero sí, esas tres sí son herramientas tecnológicas que nos ayudan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. eso, muchísimas gracias. Ya ella nos ha mencionado al menos algo de lo que ha investigado. Entonces, la tecnología es una parte fundamental de soporte de la didáctica, porque de esa manera nosotros podemos llegar a los estudiantes y, por supuesto, allí podemos conectar conocimientos básicos sobre unas y otros temas, ¿no? A ver, lo escuchamos a Kevin. ¿Qué investigó Kevin?
Ya, Máster. Bueno, tengo por lo general tres principales que yo creo que hoy en día son las que más, en este caso, la gente lo utiliza por su fácil actividad, por su fácil ingreso y por su interactividad. La primera está Duolingo, no sé si de pronto alguna vez la he escuchado, que es una Sí, plataforma en esa es este la caso interactiva, idiomas. que exacto, es para aprender idiomas Esa es la basadas en idioma. juegos y lecciones cortas. La Ujú. segunda también tenemos en este caso que es Coursera, que esta es una plataforma que nos ofrece cursos en línea de universidades y organizaciones que promueven el aprendizaje dirigido a diversas áreas. Y como última también tengo la Nerdput, que en este caso esta es una herramienta que nos va a permitir crear lecciones interactivas con contenido multimedia y actividades en tiempo real para los estudiantes. Ujú. Esas tres yo creo que me llamaron un poco más la atención de las 10 que mandó a investigar. Está muy bien y muchas gracias por su participación. Pero nuevamente repito, yo tengo aquí 16 personas. Bueno, más Kevin, 17. Todos tienen que participar. No puede simplemente quedarse aquí y esperar a que yo hable todo el tiempo. Así que o escriben en el chat o se comunican. Si no, caso contrario, yo voy a empezar ya desde la siguiente clase a notar que ustedes no están participando. No me esté pidiendo luego el 10. Bien, entonces habíamos visto la parte tecnológica y habíamos revisado todo lo que es esa parte. Correcto, yo sé, no le deja permitir, pero puede escribir. Entonces, pueden escribir por chat. Igual yo lo leo y de esa forma también se da la facilidad para participar. Si no, lo que se da a pensar es que usted ha cogido, se ha conectado y ha dejado botada la conexión, y eso no es así. Bien, entonces regresemos al texto. También habíamos nosotros revisado la parte artística, y en la parte artística habíamos mencionado que usualmente las obras también ayudan a reflejar conceptos, ideas, sentimientos y valores. El texto había citado el caso de Goya, el pintor, y había también citado el ejemplo de Picasso, ¿no? Un par de artistas que con sus obras ellos transmitieron sus sentimientos, ellos hacían reproducción de hechos sociales y eso también es parte de la didáctica. Eso es parte de la didáctica. Porque finalmente hablamos de un diseño como tal y un concepto de colores que llaman la atención a la persona que está apreciando la obra. Entonces, es el arte de la representación, lo que en realidad hace el vínculo de la didáctica con la parte artística. También se había hablado del tema de poemas, el tema de las odas, que en realidad, aparte de deleitar a los que están, a los lectores o a los que están escuchando estas poesías, también forman parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje, porque son capaces de reflejar justamente el tema de valores, el tema del entorno, y particularmente se habla justamente de la estética como tal, la estética creadora. Entonces, hasta ahí nosotros habíamos llegado. Ahora vamos a proseguir con la didáctica cultural indagadora. Este libro o este texto que estamos revisando tiene unas citas bastante importantes. Yo les pediría que ustedes lo revisen en casa y que las lean como tal. Y en la parte de cultural indagadora de la didáctica hay una interrogante. ¿Qué representa esta opción para el avance de la didáctica como disciplina? Entonces, si hablamos de indagación, ¿qué tiene que ver eso con la disciplina pedagógica?
¿Cuál es la razón de ser de ese concepto de indagación permanente en cada uno de los procesos? Pregunto a Marixa Quimí. Marixa Quimí, ¿por qué es importante visualizar el avance de la didáctica como disciplina? Marixa Quimí, Sí, máster, aquí estoy. ya. ¿Qué tiene que ver la didáctica con la disciplina como tal? Con la disciplina. Hagámoslo más sencillo. ¿Qué es la disciplina para usted? La disciplina es estar de una forma constante haciendo una labor determinada. Sí, es válido. Hay una disciplina cuando tengo yo una rutina o una actividad de manera constante. ¿Y para qué logro esto? Pregunto a Emily Rodríguez. ¿Por qué habríamos de desarrollar disciplina? Emily Rodríguez, a ver, veamos el chat. ¿Qué dice el chat? Emily Rodríguez, Joana Muñoz. Porque Ay, para el desarrollo Emily está escribiendo, pero díganos por qué habríamos de desarrollar disciplina y para qué. Eso es lo que queremos que nos escriba. Aquí hay algunas personas que han opinado. Por ejemplo, Yarenis Guamán dice es que propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los diversos contextos. Sí, la disciplina propicia el aprendizaje. Yo puedo aprender cosas si soy disciplinada y si, por ejemplo, desarrollo hábitos constructivos de lectura o hábitos constructivos para poder desarrollar habilidades. Es cierto. Edison Solís dice, es que estamos formando líderes en el ámbito del desarrollo de habilidades. También es cierto. Es lo que estábamos opinando, ¿no? Millán Melanie dice, debemos desarrollar disciplina para mejorar el problema de enseñanza. Por supuesto, la disciplina no solo es para quien recibe la clase. El maestro también tiene que desarrollar hábitos importantes para poder alcanzar las metas dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Si el maestro es desordenado, el maestro no prepara, por ejemplo, su clase o no tiene textos adecuados, todo eso me va a generar un caos en el aula. Y por supuesto, los estudiantes no van a tener en realidad un horizonte hacia donde poder desarrollar nuevas competencias. Eso es muy cierto. Yarenis envía una disculpa. Ya, Kevin en cambio dice, pienso que uno debe desarrollar disciplina porque al indagar permite crear nuevos métodos y técnicas para poder impartir nuestra clase en este caso. Es una preparación constante. Y ahora se ha opinado Emily Rodríguez, dice, debemos de desarrollar disciplina en la vida personal como en la educación, crear condiciones para que el aprendizaje sea significativo y sostenible. Bien, entonces ahí hemos tenido varios conceptos o varios criterios, ¿no? Y finalmente, todos apuntan a que tanto de parte del estudiante como del docente tienen que haber condiciones particulares.
Esas condiciones están fundamentadas en hábitos y esos hábitos forman parte de la disciplina. Entonces, todos estos hábitos y todos estos contextos que nos presenta la didáctica indagadora nos lleva también al siguiente tema, que es el modelo, la construcción de los modelos localizadores. Y allí hay dos diferencias importantes. Ustedes habrán mencionado o habrán escuchado que dice la globalización. Y esa globalización se escribe con B labial. Los modelos que estamos ahora entrando a revisar son los locales, con C de casa. Y hay una diferencia sustancial entre unos y otros. Entonces, el global tiene que ver con lo que hay en el mundo, en el entorno en general. Mientras que el local tiene que ver con lo que hay en la localidad como tal. Entonces, allí está inmerso el tema cultural, porque cuando nosotros estamos analizando qué es lo más representativo frente a lo singular, entonces nosotros allí podemos encontrar un conjunto de visiones y así como encontramos visiones de solución a los problemas, nosotros también tenemos una interacción importante. Y vamos a ver ejemplos. Vamos a ver un ejemplo. Se dice que hay tecnología global en telecomunicaciones. Voy a un poquito abrirme del tema para poder explicar bien qué es lo global y qué es lo local. Y entonces cuando nosotros escuchamos decir que hay tecnología a nivel global, ¿qué es lo que se viene en nuestra mente, a nuestra mente? Le pregunto a Giovanni Márquez. Giovanni Márquez, Buenas tardes. buenas Buenas tardes. noches. ¿Qué se le viene a la mente el caso de la telecomunicación global? Quizás, bueno, en este caso podría ser las redes sociales. Buen ejemplo y buen punto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esas redes sociales? Explique. Bueno, si tomamos un ejemplo, por ejemplo, lo que es Facebook, es a nivel global y varias personas pueden tener interacciones por medio de chats y cosas dentro de la misma plataforma, ¿no? Ya, muy bien. O sea, esa es la característica de las redes sociales. Son modelos globales. Pero ahora analicemos la parte local o de comarca. ¿Qué significa esto? ¿Qué puedo yo, dentro de ese contexto de redes sociales, vincularlo a la parte local? Local, escúcheme bien, local. Tengo el mismo concepto global, Facebook, es a nivel mundial, pero en la localidad, ¿cómo lo puedo enfocar? Pregunto a Daslan Robalino. Daslan Robalino. Daslan Robalino ha dejado botado el internet. A ver, vamos a ver las personas. Daslan Robalino. Ah, hay alguien que dice que en 5 minutos se le va la luz. A ver, ya le voy a tomar la foto.
Ya le voy a tomar la foto a esto. A ver, Daslan Robalino, dice local puede ser mensajes por la red Claro, Ecuador. Claro, por supuesto, pueden ser los mensajes Claro a nivel de Ecuador. Y vamos enfocando mejor el ejemplo. En este caso, la telecomunicación global es la misma red Claro. La misma red Claro es posible que esté presente en toda América del Sur. Pero, aquella mensajería o aquel sistema que solo tiene la cobertura para Ecuador, pensemos por un instante. Si usted lleva su teléfono Claro a Perú, ¿le sirve la línea? Le pregunto, y ahí sí responde a cualquiera. ¿Le sirve la línea? Si usted lo lleva a Perú o lo lleva a Colombia. No, Master, no sirve. No, no, correcto, no sirve la línea para cuando yo llego a Perú o llego a Colombia. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Compre usted un chip en Perú o en Colombia y ahí usted tiene la conexión local. Correcto, está fuera de la región. Entonces, esa es la diferencia entre entre el modelo local y global. Global, correcto, es la red Claro o la red Movistar. Pero, pero la parte local ya es la red que le corresponde a ese país, a ese país. Y esa red que le corresponde a ese país es la que va a permitir, es la red que le va a permitir a usted interactuar con las personas de esa región. Caso contrario, no se puede, porque a pesar de que la red de Claro es una red global, usted tiene ahí presente, señores, por favor, estoy dando clase. Entonces, ustedes necesitan hacer esa diferencia, ¿no? En este caso, ¿no? Entonces, regresando a nuestro texto, en el texto le mencionan la diferencia que hay con los elementos de la localidad y la comarca y la ciudad, y esos elementos de la localidad los contempla también el saber didáctico. Entonces, hay realidades para cada localidad. Y dentro de esas realidades, nosotros trabajamos con el proceso formativo. Entonces, a eso es lo que el texto le llama el ecosistema envolvente. Y ese ecosistema envolvente tiene justamente un alto impacto. Y son consideraciones justamente para establecerlos en los modelos de conocimiento de la didáctica. Vamos a responder la pregunta. ¿Qué situaciones ustedes creen en la localidad que puede afectar el proceso de enseñanza-aprendizaje? En la localidad, y cuando hablamos de localidad, pensemos, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil. ¿Qué cosas pudiesen afectar de la ciudad de Guayaquil que tenga una alta incidencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la didáctica? Le pregunto a Ramírez Llaneira. Ramírez Llaneira. Buenas noches, Miss. Dígame. Ya, ¿qué cosas en la ciudad de Guayaquil o qué elementos de la ciudad de Guayaquil cree que le puedan afectar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje?
¿Qué es lo que usted observa? Ahorita puede ser por los cortes de luz. No Ya, podemos conectar a clase. ese es un ejemplo típico. Entonces, en nuestra localidad, la luz está yendo, por mencionarlo, de 12 a 8 de la noche. Ahí hay una afectación. Y eso tiene que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Porque es posible que las clases se cambien de horario, es posible que ya no podemos trabajar a esa hora. Ahí hay una incidencia importante. Entonces, eso por mencionar el caso nuestro. Pero miremos más allá. A nivel de cada región hay costumbres y esas costumbres tienen una alta repercusión sobre los procesos de enseñanza. Y bueno, ahí voy yo a mencionar una experiencia, ¿no? Entonces, hace muchos años atrás, me invitaban a dar unas clases en la parte rural, pero esas clases estaban supeditadas a la hora en que salía la recolección de la cosecha. Y era una costumbre. Aun cuando yo fuese profesora de la universidad, ellos no iban a romper la costumbre de la recolección de su cosecha, porque son situaciones ya establecidas. ¿Y hacia dónde quiero llegar? Quiero llegar a que el saber didáctico como tal, y en virtud que es un proceso, debe de ser flexible con las características de las comunidades educativas, que es lo que nos está diciendo aquí el texto. Por favor, léase ese párrafo eh, que tengo ahí en pantalla. Léalo, Marixa Kimi. Desde reflexiones valiosas. No, desde el conocimiento didáctico, debajo de la pregunta hasta interrelacionado. Voy a aumentarlo de numeración para que pueda. Ahí. A ver, lea por favor ese párrafo. El conocimiento didáctico es el saber emergido de la reflexión en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje y a los modos de innovar que caracterizan las comunidades educativas. La construcción de ese saber ha de estar estrechamente contextualizada y ligada a las exigencias concretas de la localidad en la que se desarrolla la actividad formativa, pero con una perspectiva universal y creadora de saber indagador e interrelacionado. Entonces, ahí nos está mencionando el tema clave de la comunidad educativa. Entonces, yo no puedo desligarme de los elementos que caracterizan a la localidad. No puedo. Y a esto es a lo que le llamamos el modelo glocal, con C de casa, porque nos ayudan a visualizar la perspectiva universal. Entonces, el contexto local y la ciudad son justamente ese entorno que promueve la comunicación. Y por supuesto, ¿qué tiene que ver la didáctica con todo esto? La didáctica abarca temas como la interculturalidad, la incertidumbre y la inmediatez del medio local. Además que la didáctica consolida el entorno y los valores de estas comunidades. Nuevamente, regreso a mi ejemplo, ¿no? Yo no podía ir a pelear con esa comunidad a la cual estaba impartiendo la clase y decirle, no, no salga.
o no vayan a ver sus cosechas porque tienen que quedarse acá. Imposible, no iba a lograr el cometido de mi objetivo, que era darles clase y por supuesto enseñarles los nuevos conceptos. Yo debía de buscar la flexibilidad y adaptarme a esa actividad, porque esa actividad de ellos de recolección de las cosechas era parte de, de un sentimiento poblacional que le da prioridad justamente a una actividad ya ancestral. Ellos inclusive hablaban, siempre me lo recuerdo perfectamente, me decían, ya vienen los caballos, ya van a pasar los caballos. Entonces, ¿cuál es la razón de ser del educador? El educador que tiene la formación o el concepto de la didáctica debe de recordar la interacción que hay con estos modelos locales. ¿Para qué? Justamente para poder desarrollar el sentido de la innovación con respecto a su clase, a lo que va a enseñar. Entonces, la didáctica ayuda a dar respuestas concretas en el aula. Y por supuesto, también le ayuda a enfrentar los desafíos a cada persona. Hay una cita del 2018 de Medina y Domínguez. Por favor, léala. Vamos a pedirle que la lea. Génesis Cedeño. Ya, buenas noches, Miss. Desde la proyección. Sí, esa cita, sí. Ya. La proyección del saber didáctico tiene un impacto inmediato en la comarca y en las comunidades como una visión universal, ejerciendo la relevancia de hechos históricos y construyendo nuevos modelos holísticos de complementariedad de los saberes como una perspectiva ecoformada y transdisciplinar, profundizando con la formación integral como base para el desarrollo de las comarcas y regiones. Medina y Domínguez, 2018. Entonces, aquí hay otro concepto importante, el modelo holístico, el famoso modelo holístico. ¿Cuál es el modelo holístico? El modelo holístico hace referencia a lo nuevo, a lo actual. Y entonces hoy en día hay modelos como por ejemplo el modelo ecológico, los modelos prospectivos, son modelos educativos y que justamente ayudan a abrir la perspectiva, una perspectiva con ejes transversales. ¿A qué se le llama el eje transversal? Aquello que puede tocar todo tipo de conocimiento. Entonces, al momento en que se ejecutan estos modelos holísticos, se puede lograr la formación integral. Y al momento en que yo desarrollo la formación integral, es visible el desarrollo de las regiones como tal. En su librito no está ampliado el tema de la globalización. Sin embargo, nosotros sí vamos a dejarlo como tarea. Nuevamente, jóvenes, yo apenas tenga listo la apertura de la clase como tal, ustedes deben de subir inmediatamente, no me va a venir con que, mire, que no fue avisado, que recién, esto ya están las grabaciones subidas en el canal de repositorio. Si usted no alcanzó por algún motivo, alguna circunstancia, usted tiene que ver esas grabaciones, esos vídeos.
y ahí escuchar las tareas que se envían. Por lo pronto están las tareas está la tarea de los pintores, que ustedes mencionen los pintores que más les guste o más les parezca y de las características de sus obras. También está la tarea de los 10 ejemplos de la parte tecnológica. Ahora va a quedar de tarea la diferencia entre el modelo global y local, que pongan un contexto, el concepto de esos dos modelos y que por supuesto expliquen la diferencia del modelo local con el modelo global, mencionando ejemplos, ejemplos como el que hemos referido acá en clase sobre la telecomunicación. Ana Paula tenía la mano alzada. ¿Qué requiere, señorita Ana Paula? Me hizo una pregunta. ¿La planificación solo entra como una investigación en clases o como tarea? A ver, las dos cosas son lo mismo, porque lo que estamos acá refiriendo, ustedes van a tener que subirlo al Moodle. Lo que pasa es que yo todavía no lo he activado. Entonces, ya en estos días estoy activándolo y ahí ustedes podrán subir esa investigación donde corresponde. Kevin, lo escucho. Máster, sí, en base al mismo tema de la compañera Ana Paula, lo que pasa es que la planificación curricular, como verá, en algunos archivos del Internet requieren o tienen más de 25 páginas. No, pues Entonces, ya, eso es lo que, claro, eso es lo que quiero saber específicamente, si usted quiere una planificación no, curricular para una no, materia, no, para no, no, algo así. no, 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 no. De esas 25 páginas, lo único que queremos es la matriz de la planificación, pero es una matriz sencilla, nada más. Es para que ustedes identifiquen los elementos, eso es todo. Oh, ya, mija, ahí No ya las comprendí. 25 páginas de ninguna manera. Ya ustedes tendrán algún momento, no sé, creo que no hay en su malla un tema que diga o una asignatura que diga planificación curricular, pero alguien en alguna asignatura lo va a tocar. Claro, es que sí, por eso le indico que ya trabajamos en la materia pasada con una planificación curricular, pero era para una materia en específico con dificultades especiales. Entonces, algo del tema va de la mano. Entonces, con la misma Narcisa Castro Chávez, con ella vimos eso. Entonces, eh, por algo va la idea. Solo que se lo Claro, preguntaba. pueden traerla esa nuevamente y eso presentar. ¿Qué es lo que nos interesa de esa tarea, por ejemplo? Que ustedes vean los elementos de la planificación. Y eso va de la mano y atado con estos conceptos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la planificación tienen el tema de uso de recursos. Y no es solo de poner lápiz, computador, bolígrafo, marcador, resaltador. No. Ustedes en el recurso también pueden colocar las plataformas que están empleando, porque eso es parte del recurso del proceso de enseñanza-aprendizaje que está vinculado a la didáctica. Ustedes pueden colocar el nombre de su texto, sea en físico o sea un texto virtual. Entonces, todo eso es parte de lo que estamos revisando en este librito electrónico. Estábamos nosotros mencionando inclusive el tipo de modelo que puede ser el modelo holístico, que puede ser el modelo ecológico, y eso está ligado o vinculado al concepto de los modelos globales y locales. El modelo holístico hoy en día se reconoce como un modelo global de la educación, la parte holística, la parte nueva, innovadora. Pero sin embargo, hay modelos que
nuevamente, esto del tema de los modelos educativos no es una camisa de fuerza para nadie. Y por el contrario, es posible que se desarrollen adaptaciones y se puedan hacer mixturas de los modelos educativos. Finalmente, lo que se persigue, tal como dicen estos autores, Medina y Domínguez, es que exista una perspectiva ecoformadora y que la perspectiva sea transdisciplinar. Porque cuando tenemos nosotros lo transversal y lo transdisciplinar, entonces yo puedo lograr ese desarrollo de las regiones o de las localidades y se proyecta a la parte mundial, ¿no? Como tal. Bien, el siguiente tema es la evolución del conocimiento didáctico en el ecosistema del aula. Aquí hay un concepto flexible y adaptable. Entonces, ¿qué concepto es este? El ecosistema. Como tal, un ecosistema es considerado a una región o a una zona que tiene dos tipos de factores, el factor biótico y el factor abiótico. Voy a hablar y voy a referirme al ecosistema como tal. Ya mismo insertamos lo del tema del aula. Entonces, un ejemplo de ecosistema, un poquito abriéndome del tema de la didáctica, es por ejemplo el ecosistema de un bosque. Entonces le voy a preguntar a Rocío Escalante, ¿qué hay en un bosque para usted? Buenas noches, máster. En el ecosistema ahí podríamos encontrar todo tipo de vida animal, tanto de plantas, A ver, no todo incluso, tipo, cuidado, no todo bueno, tipo. pero, bueno, es Puedo verdad, allí no todo tipo, encontrar pero sí ciertas clases de especies. eso, ahí ha As- mejorado el concepto. El Asimismo, bosque, ciertas clases de plantas, ujú. incluso podría haber también un poco de la vida marina, ya sea en lagos o pequeños riachuelos, Ya, pero si hablamos del bosque, en el bosque, ¿qué hay? Solo pensando en el bosque. árboles. Árboles, correcto. Puedo encontrar árboles. ¿Qué más puedo encontrar en un bosque? Voy a preguntarle a Christopher Proaño. Christopher Proaño. Miren, no sé qué iba a hablar hoy. En el ecosistema del bosque podemos encontrar, como dijo la compañera Rocío, tanto bosques, pinos, árboles de animales salvajes como el oso. Un oso, correcto. Es posible encontrar un oso en un bosque, correcto. Encuentro árboles y encuentro osos. ¿Qué más es posible encontrar, Lourdes Segarra? Lobos. Buenas Lobos, noches, mis Bueno, aves también. aves, correcto. Entonces, hay un conjunto de especies que pueden habitar en un bosque. Y claro, hay una clasificación también o tipos de bosque, ¿no? Hay bosques fríos, coníferos, hay bosques de selvas tropicales, hay, hay bosques tipo, tipo selva. Entonces hay todo una clasificación. Y así como yo tengo un conjunto de animales característicos de ese bosque, también hay otras situaciones que lo caracterizan al bosque. Y ahí surge la clasificación. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es un factor fundamental característico de cada tipo de bosque. Entonces yo a eso es a lo que le llamo el ecosistema. Eso por un lado, el concepto del ecosistema.
El aula es otro concepto separado. ¿Qué es un aula para usted, Virginia Piloco? Para mí puede ser, por ejemplo, tenemos ahorita el tema de que estamos en una aula, aunque sea Correcto. virtual. ¿Cuáles son los elementos del aula? Tenemos, por ejemplo, el docente, la pizarra, tenemos los marcadores, ahorita tenemos, por ejemplo, lo que es la virtualidad, tenemos la computadora, que estamos en videollamadas para el conocimiento y tenemos los alumnos. Ujú. Entonces, el aula como tal tiene sus propios elementos. Y cuando nosotros juntamos estos dos conceptos y decimos ecosistema del aula, estoy refiriéndome a las condiciones bajo las cuales esa aula puede desarrollarse. Es unir los dos conceptos. El concepto del ecosistema, que son los seres vivos y los factores, digamos que del entorno, y el aula como tal, que es específicamente un sitio en donde yo puedo desarrollar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje y que por supuesto está constituida por el maestro y por los estudiantes. Hoy en día el término correcto es docentes y discentes. Entonces, hay cambios en el ecosistema del aula. Hoy en día se habla de que podemos tener un aula como la que en este instante está desarrollándose, ¿no? Vía online. No necesariamente tiene que ser el aula presencial, con las bancas, el pizarrón, el estudiante. No, podemos hacerlo online. Y Por entonces ejemplo, hay, lo que estamos viviendo ahorita. Estamos hablando. correcto, correcto. Y entonces aquí hay una situación que le denomina la parte socioafectiva de los estudiantes. Entonces, algunos de ustedes, por ejemplo, manifiestan su opinión con respecto a los temas. Otro grupo escribe en el chat. Otro grupo, por ejemplo, investiga. Y entonces ahí se produce la proyección del conocimiento. Cuando hay todo este escenario. Entonces, yo en el ecosistema del aula puedo encontrar lo que se conoce como sociogrupo. Un sociogrupo que enfrenta el reto didáctico, el sociogrupo. Y que por supuesto ese sociogrupo tiene que organizarse y lo hace tanto desde el punto de vista de colaboración como desde el punto de vista de desarrollo profesional. Nuestro ecosistema del aula tiene o cuenta con el apoyo de una plataforma Moodle, por ejemplo. Y de esa manera se organiza el conocimiento, se organizan los conceptos, se organizan las tareas. Yo puedo presentarles a través de esa plataforma cada tema o cada unidad de la asignatura. Entonces, normalmente el docente tiende a obedecer un plan institucional de un centro de estudio. Hace un momento hablábamos de la disciplina. Si yo quiero de una forma didáctica desarrollar el ecosistema del aula, pues debo de obedecer o de seguir disciplinadamente la planificación del centro de estudio.
Esto no es voluntario. Yo no estoy acá sentada en este lugar hablando de este texto porque se me ocurrió o porque eso es lo que se me vino en la mente el día de hoy. No, estamos trabajando una planificación. Ahí tienen ustedes la razón de ser del por qué aprendieron en clases anteriores sobre esta temática. La planificación es parte de ese plan institucional y me ayuda un poco a ordenar y a comprender el proceso interactivo que hay entre docentes y discentes como tal. Pregunto, ¿en qué forma ustedes como discentes pueden trabajar colaborativamente? ¿Qué opinión tiene, por ejemplo, Lourdes Segarra? Lourdes Segarra, Sí, máster, como dicen. sí, ya, la pregunta es, ¿cómo el sociogrupo, es decir, ustedes, pueden trabajar colaborativamente? Sería en las exposiciones, integrándonos como grupos. Sí, esa es una manera. ¿Cómo más? ¿De qué También otra puede forma? ser interactuar entre maestros y compañeros. Correcto, así es. Entonces ustedes pueden trabajar colaborativamente. Al inicio de la clase nosotros empezamos con lo que se conoce como retroalimentación. Con esa fase iniciamos. Y ustedes trabajaron colaborativamente porque habían explicado la tarea que se les había enviado. Y hablaron sobre las plataformas. El que hizo la tarea lo hizo muy bien, que fue el joven Kevin y también la señorita, me parece, Ana Paula. Ellos hablaron sobre su tarea, trabajaron de forma colaborativa y por supuesto desarrollaron todo un marco de conversación y de opinión con los demás compañeros. Entonces, ahí tenemos nosotros otro grafiquito importante a analizar, que es el gráfico en el cual tiene como centro el aula o como un escenario como tal. Y dentro de ese concepto hay una interacción muy importante básica, que es la tarea formativa y la interacción entre los miembros de la clase. Y hay 4 puntas que tiene ese rombo. La primera, que es la cultura o la intercultura. La segunda, en la parte inferior, está la comunidad educativa. Y ustedes noten que en los laterales están los docentes y los estudiantes. Y allí hay un contexto o una base importante por cuanto la parte cultural le corresponde al saber formalizado. Y la comunidad educativa, a su vez, está constituida también por los docentes y por los estudiantes. Entonces, estas relaciones son las que crean el trabajo en equipo, son la base para el trabajo en equipo. Ayuda a alcanzar la finalidad educativa. Avanza con la construcción disciplinar,
con respecto al ecosistema del aula. Y por supuesto, eso ayuda a la proyección holística de las tareas formativas. Entonces, no puedo descuidar estos elementos. No puedo. Y allí nos enlazamos con el último concepto que nosotros revisamos, el modelo glocal, cuando habla de la parte cultural. Los pueblos, las comarcas, las comunidades, es de ahí donde sale el docente y el estudiante. Y forman esa comunidad educativa. Una comunidad que va a generar una interacción entre sí y que eso forma parte del ecosistema del aula. Suena, yo sé que de repente estos conceptos a ustedes les parecen algo generales, algo un poco abstracto, pero son conceptos que si usted analiza la lógica, a usted le van a llevar a un camino exitoso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque si usted no logra asimilar la interrelación que hay con estos conceptos, lastimosamente usted no va a poder llegar a sus futuros estudiantes. Es necesario que a partir de lo que hemos conversado la noche de hoy se establezca un límite de respeto hacia la parte cultural de la comunidad educativa. ¿Y qué significa eso de límite de respeto? Límite de respeto, por ejemplo, a sus costumbres, a las costumbres, a los saberes ancestrales. Entonces, es necesario entrelazar e identificar, bueno, estoy frente a un aula y esa aula es un ecosistema que trabaja con este tipo de gráficos. Voy a analizar qué es o qué conforma cada elemento de esta estructura. Voy a identificar los valores culturales. Voy a identificar a mis estudiantes, de qué comunidad educativa provienen. Y ahí yo puedo tener en el aula ese escenario que le llamo el ecosistema del aula, en donde yo tengo un conjunto o una escala de valores probablemente definido, pero que es responsabilidad del docente identificarlo como tal. Hay situaciones también externas del ecosistema del aula que pueden ver influenciado todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, como por ejemplo es el caso de la tecnología, como es por ejemplo el caso de la visualización artística de esas personas. Entonces son consideraciones. Y este gráfico, si usted lo quiere ver, es parte del gráfico inicial, en donde había toda esa interrelación de la base de la didáctica con la cultura, con el arte, con la tecnología, con la parte indagadora. Esto evidencia justamente un soporte o una explicación sobre los elementos del ecosistema del aula que tienen incidencia en el primer gráfico relacional con la didáctica. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Por favor, señores, hemos avanzado hasta la página 14 de su librito. Revisar y leer hasta la página 14 de su librito de didáctica general. Y hacer la tarea.
de la diferencia entre el modelo local y global y mencionar al menos 4 ejemplos de situaciones globales versus situaciones globales, locales con globales. Cabe recordar el caso de la telecomunicación, ¿no? Hay todo un sistema de la operadora Claro que es global, pero que sin embargo cada país tiene una codificación donde no me permite llevar el teléfono celular de Ecuador, por ejemplo, a Venezuela o por ejemplo a Perú, porque cada región tiene su propio código, por así decirlo, o su propia red global, perdón, la red local o local. Entonces, así como hemos citado ese ejemplo, ustedes van a averiguar 4 ejemplos, es más que suficiente. 4 de un modelo global proyectado a la parte local o local. Bien, están conectados 16 personas. Génesis Cedeño, ya está bien, no puede encender la cámara, no importa. Chica Tamara, Rocío Escalante, Ana Paula Espinosa, Angie Fernández, Yarenis Guamán, Valeria Hidalgo, Giovanni Márquez, Christopher Probaño, Marisa Quimí, Daslan Robalino, Lourdes Segarra. A Daslan Robalino yo le voy a colocar ahí una observación, porque se le preguntó y no escribe ni tampoco habla. Si ustedes van a dejar botada la conexión, eso no tiene ningún sentido. Recién está escribiendo Daslan Robalino, porque ya sabe que se aproxima la hora de cerrar la clase. Lourdes Segarra, Kevin Serrano, Maybelline Villamar, esas cosas no se van a repetir, Virginia Peloco. Ah, usted dio el ejemplo de Claro. Bueno, ya, entonces me retracto y solicito la disculpa del caso. Voy a hacer la toma del curso. Claro, el profesor tampoco es infalible. Entonces, cuando hay algún error, pues hay que disculparse, ¿no? No pasa nada, ni ocurre nada. Uno debe de reconocer cuando se ha equivocado o ha existido alguna mala apreciación. Pero las personas tienen que participar. No pueden dejar de abandonada esa conexión. No está correcto eso. Bien, ya hice la captura de la imagen. Voy a guardarlo. Muchísimas gracias y dejamos hasta aquí la conexión. Muchas gracias y hasta la próxima clase. Muy amables. Cierro la Chao, conexión. Miss.